de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Su título es Ingratitud del pueblo de Dios. Desde los inicios, el pueblo de Dios siempre ha estado en desobediencia a Él. El pueblo de Dios no ha querido obedecer sus mandamientos, no ha querido obedecer sus mandatos y han andado como ellos han querido. Por eso en este programa vamos a ver hoy cómo el pueblo de Dios, después de solicitar al profeta Jeremías que hable con el Señor para que el Señor le indique hacia dónde van, dónde se quedarán y qué van a hacer, este pueblo le dice al profeta Jeremías que consulte a Dios y que el mensaje que Dios le dé, ellos lo van a obedecer. Es decir, ellos van a seguir todo lo que el profeta le diga, todo lo que Dios le diga al profeta, el profeta lo va a decir al pueblo y el pueblo entonces dice que va a obedecer todo lo que Dios le mande. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por este día, gracias por la vida, gracias por estar con nosotros, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Amado Padre, en este momento invocamos a tu Santo Espíritu para que nos ayude, para que seamos instrumento de Él, para que todo lo que se hable y se predique en este tema sea el Espíritu Santo que lo haga. Te rogamos, Señor, por nuestros amables televidentes, por lo que nos ven a través de las redes sociales, que ellos también puedan entender y ellos puedan, Señor, asimilar este mensaje que tú nos quieres dar a través de tu Espíritu Santo. Te rogamos por los enfermos, sánalos, Señor, si es tu voluntad. Te rogamos por las familias, únenos en el amor de Cristo y ayúdanos a entender que sin ti nada podemos hacer, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 42. Hoy vamos a predicar de Jeremías, es decir, vamos a ver cuál fue el comportamiento del pueblo de Dios en los tiempos del profeta, en los tiempos de Jeremías. ¿Cuál fue el comportamiento del pueblo después de todo lo que el Señor hizo allí en el monte Sinaí? De todo lo que el Señor hizo por este pueblo cuando estaban cautivos allí en Egipto. El Señor tuvo que enviar 10 plagas para atacar a los dioses paganos de los egipcios. Dios tiene entonces que intervenir directamente para salvar a su pueblo a través de Moisés. Sabemos que Moisés fue el instrumento, Moisés fue el bastón, la vara que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto, que durante 430 años estuvieron allí cautivos por los faraones en Egipto. Ese comportamiento del pueblo de Dios, después que Dios lo libera y lo lleva al desierto, y allí el Señor comienza a disciplinar a su pueblo y a enseñarlo, entonces allí también en el monte Sinaí el Señor le entrega a Moisés sus 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. El Señor la entrega a Moisés para que Moisés la enseñe a su pueblo. Tenemos que entender que Moisés no escribió mandamientos, que los mandamientos que Moisés enseñó
fue el mismo Dios que lo escribió en las 2 tablas de piedra con su dedo. Es decir, el Espíritu de Dios, el dedo del Espíritu de Dios, escribió con fuego allí en las tablas de piedra sus 10 mandamientos. Entonces, vemos que de ahí en adelante ya el pueblo de Dios tiene una regla, ya tiene una ley, ya tiene un mandato, ha decidido obedecer a Dios, como se lo comunicaron a Moisés, que todo lo que Dios le dijera, ellos lo iban a hacer así, como Dios se lo dictó al profeta Moisés. Es decir, que a Moisés Dios le entrega los mandamientos, no porque él lo escribió, sino porque el Señor lo escribió y se lo entregó a Moisés como dirigente del pueblo para que le enseñara su ley. Ahora vamos a ver en el capítulo 42 del libro de Jeremías cuál es el comportamiento del pueblo de Dios, que desde el Sinaí, desde allí mismo comenzaron a violentar los 10 mandamientos, porque hicieron un becerro de oro, pues allí lo constituyeron como el Dios que los sacó de Egipto. Desde ahí el pueblo de Dios, con una ley fresca, con una ley que apenas tenía 40 días que Dios se la había entregado a Moisés, ese pueblo desde ahí comienza a desobedecer sus mandamientos. Allí hicieron una imagen de un becerro de oro y lo constituyeron como su Dios, es decir, ellos se definieron como idólatras, prefirieron idolatrar, amar a otros dioses, obedecer a otros dioses, antes que al Dios que los sacó de allí, de Egipto, de la esclavitud. Estos hombres, este pueblo, se hacen enemigos de Dios y se ponen en rebeldía contra Dios y sus dirigentes. Vamos a leer en el capítulo 42, libro de Jeremías. Dice: los judíos quieren ir a Egipto. Oigan bien, Dios los saca de allí del cautiverio de Egipto. Estaban cautivos, estaban allí por 40 años, 430 años, estaban allí cautivos. Y ahora este pueblo, que ya Dios lo llevó al desierto, que le entregó su ley, ahora lo vemos en la misma actitud que estuvieron antes de salir de Egipto. Vemos aquí un pueblo que quiere volver otra vez a Egipto y Dios lo sacó de allí. Entonces es una rebeldía que tienen contra el Dios de Israel. Y leemos en el capítulo 42, libro de Jeremías: los judíos quieren ir a Egipto. Los oficiales de guerra, Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo desde el menor hasta el menor, dijeron al profeta Jeremías: ruega por nosotros al Señor tu Dios. Por este resto, antes éramos muchos, ahora quedamos pocos, como pueden ver tus ojos. Es decir, el pequeño remanente que está allí delante de Jeremías le está pidiendo al profeta que consulte a Dios. Reconocen que ya son pocos, porque la mayoría murió en el desierto, porque la mayoría murieron en desobediencia. Ahora este pequeño remanente que quiere ir para Egipto le está pidiendo al profeta Jeremías que consulte a Dios. Oiga bien, le están pidiendo ellos que consulte a su Dios. Significa que ellos no tenían al Dios de Israel, ellos tenían dioses, ya ellos andaban en idolatría, porque le dicen al profeta: consulta a tu Dios. Oiga bien, se están definiendo como idólatras, porque le están diciendo a Jeremías que consulte a su Dios. Entonces, oiga lo que dice en el verso 3: para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que hemos de hacer. El profeta Jeremías les dijo:
ya oí y voy a orar al Señor vuestro Dios, como habéis pedido, y os diré lo que el Señor responda, no os ocultaré palabra. Le está diciendo que va a orar como han pedido, que no le va a ocultar palabra, que le va a decir todo lo que el Señor le comunique. Eso está indicando que Jeremías está seguro que Dios le va a hablar sobre lo que ellos han pedido. Y leemos entonces en el verso 5, y ellos dijeron a Jeremías, el Señor sea testigo veraz y fiel contra nosotros, si no cumplimos todo lo que el Señor tu Dios te mande a decirnos. Ahora ellos dicen que serán testigos y que van a hacer todo lo que le indique Dios al profeta. Y seguimos leyendo en el capítulo 42, libro de Jeremías. Sea bueno o malo, a la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. Ellos dicen que si oyen la voz del Señor y hacen todo lo que Él le manda, le va a ir bien. Eso está correcto, si ellos obedecen lo que el profeta le va a comunicar de parte de Dios. Quedad en Judá. Al cabo de 10 días vino palabra del Señor a Jeremías, y él llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de guerra con él estaban, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, a quien me enviaste para presentarle vuestro ruego. Si os quedáis en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, los plantaré y no os arrancaré, porque me pesa el mal que os he hecho. Dios está como arrepintiendo de lo que había hecho al pueblo, de las cosas que Dios había permitido que le ocurriera a su pueblo. Y aquí el Señor está diciendo, oiga bien, que Él dice que le pesa el mal que le ha hecho. Dios entonces le está pidiendo a ellos, ahora ustedes tienen que arrepentirse de todo lo que han hecho delante de mí. De todo el pecado que han cometido delante de mí, tienen ustedes ahora que arrepentirse. Estamos viendo que Dios entonces es sincero con ellos y le está diciendo, ustedes han faltado. Lo que le ha venido ha sido por la desobediencia que ustedes han hecho. Y el Señor le está diciendo claro, que me pesa el mal que os he hecho. El Señor lo está reconociendo. No temáis al rey de Babilonia, a quien teméis. No temáis de su presencia, dice el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Os tendré compasión para que Él tenga compasión de vosotros y os deje volver a vuestra tierra. Si decís, no, antes iremos a Egipto, a donde no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan, allá viviremos. Es decir, que aquel pueblo de Dios, oiga bien, está reconociendo como que ir a Egipto es mejor, porque allá no van a escuchar sonido de guerra. No van a escuchar sonido de trompeta, no van a tener hambre, van a vivir bien. Están hablando y diciendo como que vivir en la ciudad, vivir en Egipto, es mejor que vivir donde Dios ya tenía destinado ponerlo. Están rechazando lo que Dios le ha dicho al profeta. Ya de antemano están rechazando la oferta de Dios. Están rechazando lo que Dios va a hacer por ellos. Dios dice que lo va a plantar, pero que no lo va a arrancar. Y que le va a hacer bien, no mal. Entonces ahora vemos a este pueblo que está diciendo como que allá en Egipto ellos van a estar mejor que donde Dios le ofrece estar. Entonces vemos aquí entonces, oí la palabra del Señor, reliquias de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, si volvéis a vuestro rostro para entrar en Egipto,
entráis para vivir allá, entonces la espada que teméis os alcanzará allá en Egipto, y el hambre que tenéis allá en Egipto se os pegará, y allá moriréis, y todos los hombres que vuelvan su rostro para entrar en Egipto para vivir allá, morirán a espada, hambre y peste, y no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape ante el mal que traeré sobre ellos. Porque así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, cómo derramaré mi enojo y mi ira sobre los habitantes de Jerusalén. Así derramaré mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de maldición y espanto, de desprecio y afrenta, y no veréis más este lugar. Dios está pronunciando una sentencia. Aquí Dios le está diciendo a su pueblo qué le va a acontecer si se van a Egipto, si vuelven otra vez a la ciudad. Dios le está diciendo que salgan de la ciudad. Los sacó de la ciudad de Egipto, los sacó de allí, de la contaminación, los sacó de la esclavitud. Y ahora este pueblo dice que quiere volver para allá, porque allá no hay rumores de guerra, porque allá no hay sonido de trompeta como lo había en el campamento, como habían las trompetas que tocaban para la batalla, las trompetas que tocaban ¿para qué? Para que el pueblo se alineara porque había guerra. Es decir, ellos no iban a escuchar nada de eso en Egipto, iban a tener allá alimentos. Eso fue lo que ellos pensaron. Despreciaron a Dios, lo desconsideraron, pensaron que Dios no iba a hacer nada por ellos, pero sin embargo le pidieron al profeta que consultara a su Dios. Por eso anteriormente le dije que ellos ya no tenían a Dios como su Dios, sino que los ídolos que les rodeaban y los ídolos de Egipto y de las otras naciones eran sus dioses. Ellos tenían sus estatuas, tenían pues sus dioses de madera, sus dioses de plata, sus dioses de piedra. Es decir, andaban en idolatría, andaban en rebeldía, estaban en contra de Dios. Sin embargo, le están diciendo al profeta Jeremías que consulte a tu Dios, para que le indique para dónde ellos van a ir y a dónde se van a quedar. Y ahora, esta es la respuesta que le están dando a Dios. Pero Dios también le contesta a ellos qué le va a ocurrir allí en Egipto. Cuando ellos salgan de allá, la espada lo va a alcanzar, el hambre lo va a alcanzar, nadie quedará vivo. Los juicios de Dios van a las ciudades. Dios iba a hacer juicio como lo hizo en Egipto, cuando Faraón no quiso dejar ir a su pueblo, que envió 10 plagas para destruir la nación. Vemos la ingratitud del pueblo de Dios, el pequeño remanente que está allí, solicitándole al profeta Jeremías que consulte a su Dios. Entonces, vemos en el verso 10, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: yo enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y os pondré su trono sobre estas piedras que escondí aquí, y tenderá su dosel sobre ellas. ¿A quién iba a enviar el Señor allí a Egipto, donde ellos iban a refugiarse? El Señor escogió a Nabucodonosor, y él dice que Nabucodonosor es su siervo. Es decir, el Señor está diciendo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, es su siervo, y él va a cumplir todo lo que Dios desea, porque su pueblo le ha rechazado. Ingratitud del pueblo de Dios. Él va a enviar al que ellos le temen. Dios va a enviar a Nabucodonosor. Pero antes el Señor les había dicho: no teman al rey de Babilonia, porque yo lo voy a proteger de él. Es decir, Dios le había hecho una promesa a su pueblo de que le iba a proteger del rey de Babilonia. Pero ahora, como lo han rechazado por ingrato que son y rebelde, Dios dice que va a permitir que su siervo Nabucodonosor ahora tome a Jerusalén,
tome también a Egipto y desde allí lo va a llevar cautivo a Babilonia. Es decir, el Señor está programando un juicio para su pueblo que les rechazó. Ingratos, han rechazado a un Dios todopoderoso, un Dios que le ama, un Dios que viene a protegerlo, un Dios que hace maravillas allí en Egipto y lo saca con brazo extendido y con mano fuerte, y sin embargo rechazan esta libertad. Entonces leemos en el verso 11: vendrá y asolará a Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio, los que a espada, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos. Limpiará la tierra de Egipto como un pastor limpia su capa de los piojos, y saldrá de ella en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes que están en Egipto, y quemará los templos de los dioses de Egipto. Aquí el Señor está haciendo un juicio contra Egipto. Dios está pronunciando ahora que su pueblo va a caer, que van a morir y que van a caer a filo de la espada. Entonces vemos que el desprecio que hizo el pueblo, que quiso irse a Egipto por encima de lo que Dios le mandó a decir con el profeta Jeremías, hoy estamos viendo un pueblo similar. Un pueblo que rechaza al verdadero Dios, a un pueblo que está allí idolatrando imágenes, estatuas, vírgenes, santos. Un pueblo que se ha dedicado a escuchar a los hombres, que se ha olvidado de Dios. Hoy vemos la misma actitud en el pueblo de Dios, celebrando culto el domingo, en un día profano, en un día dedicado a la idolatría. Hoy vemos a un pueblo también ingrato, de la misma manera que estuvo ese pueblo que decidió volver a Egipto. Después del cautiverio, después de haberlo salvado, después de haberle entregado su santa ley, este pueblo decide volver otra vez a Egipto, volver a Babilonia, es decir, un pueblo ingrato. Eso es lo que estamos viendo aún hoy. Hoy vemos las naciones completas están en idolatría. ¿Por qué? Porque han ensalzado el domingo y han querido y han rebajado la santa ley de Dios, la han echado por tierra, es decir, han negado a Dios. El que niega los 10 mandamientos está negando a Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, cómo las religiones del mundo, cómo los hermanos, cómo los que dicen seguir a Cristo hoy de manera tajante niegan su ley y dicen y proclaman que son salvos por gracia. Entonces vemos la misma actitud de ingratitud que han hecho aquellos y que hicieron aquellos allí, que quisieron volver a Egipto, que quisieron estar donde no había sonido de guerra, donde no había sonido de trompeta. Es decir, querían vivir holgazanamente en paz, pero sin Dios. Una paz ficticia que solamente el hombre la da, porque la que Dios da es una paz verdadera, una paz con justicia, una paz que viene acompañada de obediencia. Esa es la paz que Dios te da, esa es la paz que Dios te ofrece. Entonces estamos viendo aquí un pueblo que aún hoy está en ingratitud, desobedeciendo los 10 mandamientos, andando como ellos quieren permanecer en Egipto, no quieren salir de Egipto, les gusta Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto hay libertinaje, en Egipto hay adoración falsa. Allí están los demonios acompañándolos en una fiesta idolátrica.
como la que hicieron al pie del monte Sinaí cuando ellos hicieron la imagen del becerro de oro. Todavía hoy en día se sigue cargando ese becerro de oro. Todavía hoy la Iglesia Católica lo sigue cargando al hombro, llevando ese ídolo idolátrico de lugar en lugar, enseñándolo y mostrándolo como el Dios que lo salva. Esa es una idolatría de ignorancia. Hoy la idolatría de ignorancia Dios no la perdona porque ya a usted se le enseñó la verdad. Sus 10 mandamientos se han proclamado por las 4 esquinas. Dios ha mostrado su ley en cada ser humano. Entonces hoy, de manera alegre y libertina, rechazamos la ley de Dios. Porque el mundo anda en idolatría. El mundo anda haciendo lo que ellos quieren. No obedecen a Dios sino al hombre. Hoy se han unido como se unieron en Egipto. ¿Para qué? Para rechazar a Faraón, pero Dios lo había enviado porque era su siervo. Y cuando vemos hoy cómo andan en aquella misma actitud de idolatría que se practicó allí en el monte Sinaí, hoy la Iglesia Católica sigue todavía dirigiendo esa idolatría. A través de todas las iglesias del mundo entero, hoy la idolatría ha estado pasándose de mano en mano. Hoy la idolatría está a través del domingo. Hoy el becerro de oro es el domingo. Hoy se le tributa un culto al domingo, el mismo becerro de oro que simbolizaba el dios Sol. Es decir, que allí había una imagen idolátrica que hoy se practica a través de un día. Allí había un becerro de oro, hoy hay un día dedicado al sol. Ese es el domingo, día del sol. Es un día dedicado al astro del sol, no a Dios. Dios aborrece la idolatría. Por eso cuando usted quiere brindarle a Dios lo que Él no le ha pedido, entonces usted anda en idolatría. Dios no te ha pedido que le haga un culto el domingo. Dios no te ha pedido que tú le dediques el domingo a Él. Dios te ha ordenado que el 7º día, el sábado, es su día de culto. Es el día que Dios señaló. He puesto una señal entre mí y ellos para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Dios santificó el 4º mandamiento, que es el sábado. Y te lo dice en Éxodo capítulo 20, verso 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es día del Señor tu Dios. Tu Dios. No hagas ningún trabajo en él. Sin embargo, ¿qué hacen hoy? Ocupan el sábado y lo sobrecargan de trabajo. Y el domingo lo dejan libre, primer día de la semana, y no hacen ninguna labor en un día que Dios no lo ha decretado para que sea dedicado a Él. Craso error de ustedes que se dejan llevar de los dirigentes, que se dejan conducir por lobos rapaces, que están disfrazados de oveja, pero no son más que lobos. Hoy ustedes son la carnada de ellos. Ustedes están rumbo al matadero, están siendo guiados hacia el despeñadero. Ustedes están siendo llevados por hombres y dirigentes que solamente obedecen al diablo. Hombres que están dirigiendo la obra de Satanás. Pastores que son pastores del diablo. Sacerdotes que son sacerdotes del diablo. Que están ahí para conducirlo por el camino equivocado. Que Dios no le ha indicado a usted, ni a su familia, ni a sus hijos, que el domingo es el día de reposo. Que Dios no lo menciona en su palabra, que no está en su Santa Biblia, que no hay prueba de que el domingo es día del Señor, porque Jesús ya lo pronunció y lo dijo y lo habló en el capítulo 2 del libro de Marcos, que dice: yo soy el Señor del sábado.
Entonces, ¿de quién tú estás aprendiendo? No es del Espíritu Santo. Tú no estás aprendiendo con el Espíritu Santo. Amigo religioso, amiga religiosa, amigo católico, amigo pentecostal, amigo metodista, amigo testigo de Jehová, tú no estás aprendiendo del Espíritu Santo. Tú estás siendo enseñado por el mismo diablo. Él te está enseñando, no Dios, porque tú tienes una venda puesta. Y hoy en día Dios dice que la va a permitir que la lleve. ¿Por qué? Te está haciendo el inocente, te está haciendo el que no conoce, pero Dios no te dará por inocente al que tome su nombre en vano. Es decir, que hoy te estamos hablando claramente. Dios no acepta el domingo como día de culto, aunque lo haya y lo decrete la Iglesia Católica. Ella es la que está detrás del proyecto del domingo. Esa es una institución romana. El domingo es de la Iglesia Católica. Aunque tú, hermano evangélico, quieres hacer un culto el domingo, estás siguiendo a Roma. Tú estás siguiendo a la Iglesia Católica. Tú estás siguiendo al papado. Tú no estás siguiendo a Dios, porque tú quieres ignorar su palabra. Si el Señor te dice que el sábado es su día de reposo, ¿por qué tú tienes que callarlo? ¿Por qué tú tienes que enterrar el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Entonces tú no eres cristiano, tú no eres un seguidor de Cristo, porque Cristo obedeció a su Padre en todo. Es decir, Cristo obedeció a Dios. Y lo leemos en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 10. Vamos a ver lo que ocurrió con el Señor Jesús, para que entiendas que tú debes caminar con Jesucristo, pero no con el diablo. Camina con Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que te va a dar salvación y vida eterna. Capítulo 15, verso 10, libro de Juan, dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quieres tú, como cristiano, permanecer en el amor de Cristo? Haz y predica y enseña lo que Él te enseñó y que te dio ejemplo. Él te enseñó que debes guardar los 10 mandamientos. Él te enseñó que debe obedecerlo como Él lo obedeció. Así es que tú debes hacer, no lo que el dirigente me dice, no lo que el pastor o la pastora me dicen, no. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice a través de su palabra. En un así dice Jehová, no lo que dice el dirigente. Vuelvo y lo repito. Aquí predicamos lo que el cielo quiere que se predique. Aquí enseñamos lo que Dios quiere que se enseñe. Aquí no estamos para guardar mensajes. Aquí estamos para proclamarlo. Aquí estamos para hablar la verdad y para decirle a ti, para decírtela a ti, te guste o no te guste. Dios quiere salvarte. Tú tienes que dejarte salvar. Dios no te obliga. La salvación es gratuita. Tú la tienes que buscar espontáneamente. A Dios se le ama no de manera obligatoria. Dios no te obliga a que guardes el sábado, pero sí te dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por amor, Dios te dice: si me amas, guarda mis mandamientos. No por decreto, como lo está haciendo Roma con el domingo. No con una ley dominical como la que ya van a promulgar los católicos, de que el domingo sea obligatorio, de que tú tengas que ir a misa o a un culto el domingo. Ellos te van a obligar a través de esa ley dominical que viene y ya está casi con nosotros. Tú tienes que recapacitar. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú tienes que saber que el hombre no te puede salvar, que el pastor no te puede salvar,
que la pastora no te puede salvar, que el sacerdote no te puede salvar, que el papa no te puede salvar, solamente Jesús. Y si tú no obedeces a Jesús, entonces, ¿cómo tú andas como cristiano? ¿Cuál es tu posición ante Dios? Obedecer al hombre, hacer lo que él te diga, no porque el dirigente me dijo esto, no porque el pastor me dijo lo otro, no, tú tienes que serle fiel a Dios. Él es el que te va a salvar. No hay salvación en ningún hombre, solo Jesucristo, hombre, es quien intercede por ti y por mí. En la carta de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es María, no es San José, no es San Antonio, no es San Joaquín, no es ningún santo, no es una estatua, no es la Virgen Mercedes, no es la Virgen de la Altagracia, no, la salvación es Jesucristo. Oye la voz de Dios, oye la voz del Espíritu Santo. Tú andas buscando salvación en una iglesia a través de lo que te dicen los dirigentes, no la vas a tener. No lo vas a lograr, aunque tenga 40 años ahí, aunque tenga 50 años ahí. Si no hace la voluntad de Dios, no hay salvación para ti. Tú tienes que saber que Dios quiere que se haga su voluntad, no la de los hombres. Sigue a Jesucristo a través de su palabra y oye la voz del Espíritu Santo que fue dejado en la tierra para terminar esta obra conjuntamente con nosotros. Con lo que prediquemos la verdad, no con lo que andan hablando mentira y enseñando mentira. El Espíritu Santo va a trabajar con lo que hablen la verdad y prediquen la verdad. Es con ellos que el Espíritu Santo va a trabajar. No es con aquellos de corbata, con aquellos de saco, con aquellos que hacen acepción de personas en la iglesia. No, Dios no lo hace, pero lo hace el hombre. Hoy yo te digo, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies del Calvario, a los pies de Cristo que están en la cruz. Cristo está ahí todavía, en un lugar seguro, en el lugar santísimo, esperando por ti. Está intercediendo con su Padre para que tú vengas al redil, para que tú llegues a la salvación, para que tú tengas la oportunidad de vivir eternamente, porque Él vino para darte vida y vida en abundancia. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Por eso hoy yo te digo que siga a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a leer en el capítulo 44, libro de Jeremías. Dice: desastre de los judíos. Dice palabra que vino a Jeremías acerca de los judíos que vivían en Egipto, en Migdol y Tanfe, Jofe y Patros. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. En el día de hoy están asoladas, no hay quien habite en ellas. A causa de la maldad de ellos cometieron, me enojaron, ofrecieron incienso y adorando a otros dioses que ni ellos, ni vosotros, ni vuestros padres habían conocido. Es decir, que nuestros padres nos enseñan mal, porque los sacerdotes enseñan mal, porque los pastores enseñan mal. Si mal te enseñan, mal aprende. No eres entonces discípulo de Cristo, porque tú estás siguiendo hombres. Y en esto tenemos que seguir a Cristo. No debemos seguir hombres, sino seguir a Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el único que nos traza el camino verdadero. Entonces vemos que os enviaré mis siervos, los profetas, una y otra vez diciendo: no hagáis esta abominación que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer sumarios a otros dioses, incienso.
y por eso se derramó mi enojo y mi furor se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que quedaron desoladas, en ruinas, como están hoy. El mundo está en ruina. Los hijos de Dios lo han negado, son ingratos. Por eso se han ido en pos de otros dioses a adorarlo. Están idolatrando en todas partes. Hoy siguen enojando al Señor, siguen violando sus 10 mandamientos, siguen negando su santa ley. Por eso siguen igual que lo que estuvieron en el tiempo de Jeremías. Hoy el pueblo remanente está en lo mismo. Hoy muchos están dentro del redil, pero no están con Dios. Muchos están allí y van a la iglesia, pero no están con Dios. ¿Por qué? Porque están en idolatría. Están hoy haciendo y cometiendo abominaciones delante de Dios. Cuando usted va a un culto el domingo, usted está ofreciendo una abominación a Dios. Le está ofreciendo un culto negativo, un culto que es para Satanás y no es para Dios. Hoy vemos un mundo perdido, ha sido secuestrado por el diablo. El diablo ya tiene secuestrado el planeta. Los hombres hoy están obedeciendo a Satanás y no a Dios. Grandes proyectos, grandes alianzas, grandes uniones de iglesias y Estado hoy se están produciendo en el mundo entero. ¿Para qué? Para invalidar la ley de Dios, para invalidar el 4º mandamiento, para imponer la ley dominical, para imponer el domingo como día de culto y abolir el 4º mandamiento del santo sábado. Hoy vemos eso delante de nuestros ojos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, los guardadores de la ley de Dios? Muchos se están quedando callados y están debajo de la mesa. No se atreven a decir que el sábado es el día del Señor por miedo. Pero ¿dónde está tu fidelidad hacia Dios? ¿Hacia dónde tú la has llevado? ¿A quién tú estás obedeciendo hoy? Entonces tenemos que revisarnos. Hoy es el día en que tú tienes que oír la voz de Dios. Él te está llamando a que asuma una responsabilidad que ha puesto sobre ti. Dios te escogió. Nadie viene a este redil si Dios no lo llama. El que se pueda trepar o enganchar, entonces anda con el diablo. Pero el que viene por la puerta y entra por ella, yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesús, y la que yo llamo vienen porque oyen la voz del pastor. Entonces hoy están oyendo la voz ¿de quién? La voz del lobo, la voz del diablo, la voz del falso profeta, la voz de los falsos pastores. Hoy vemos un pueblo que anda hoy en oscuridad. Dios ha permitido esa ceguera porque no quieren oír su voz. Porque no quieren escuchar al Espíritu Santo, porque no quieren obedecer sus mandamientos, porque no guardan su ley, porque no quieren saber del sábado. Hoy vemos un pueblo que está en ruinas, así como lo dejó el Señor desolada a Jerusalén, porque se fueron detrás de los ídolos, se fueron detrás de las imágenes, para adorarla y para brindarle el primer día de la semana como día de culto. Hoy, mi hermano, yo te llamo a que reflexione. Hoy yo te llamo a que oiga la voz de Dios. Por eso vamos a leer en el capítulo 46, verso 27 y 28 del libro de Jeremías. Oye lo que dice el Señor para que tú entiendas que el Señor te está hablando hoy a ti. Hoy Dios te llama a que venga a su remanente. Hoy Dios te llama a que venga a sus filas, a que tú oiga la voz del Espíritu Santo, a que dejes
de escuchar ya a los dirigentes que te están engañando. Hoy ven a las filas de Cristo Jesús. Él es el único que te puede dar salvación y vida eterna. Leemos en el capítulo 46, libro de Jeremías, verso 27 y 28 dice: no temas, siervo mío. ¿Por qué Dios te dice no temas, siervo mío? Porque Dios está en el control, no está en el hombre no controla el planeta. Quien controla el planeta es Dios. Hoy Dios te está llamando y te dice: no temas, siervo mío, ven que yo estoy aquí para darte la salvación y la vida eterna. Y dice en el verso 27, libro de Jeremías: y tú no temas, siervo mío Jacob, no desmayes, Israel, yo te salvaré a ti y a tus descendientes de este lejano país, de tu cautiverio, y volverá Jacob, descansará y prosperará, y no habrá quien lo atemorice. Dios te está ofreciendo su mano poderosa. Dios extiende su brazo fuerte para decirte: estoy contigo. Hoy tú tienes que confiar en esa promesa. Hoy yo confío en esa promesa que Dios me hace. No importa que venga la gran tribulación, no importa que venga la ley dominical, no importa que venga la persecución, yo estaré del lado del Señor, porque Él me promete salvación y vida eterna, y promete salvarme en medio de esa dificultad. Dios te dice: yo estoy contigo, no desmayes. Por eso yo te digo hoy: mantente al lado de la roca que es Cristo Jesús. Tú no vas a perecer si tú estás del lado de la roca, porque tu casa fue edificada en la roca y no en la arena. Entonces, verso 28 dice: tu siervo Jacob, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones donde te disperse, pero a ti no te destruiré del todo, te disciplinaré con justicia, aunque no te dejaré sin castigo. Dios te dice que te va a proteger. Dios dice que va a estar contigo. Dios te dice que va a batallar contigo. Dios te dice que va a andar contigo. Dios te dice que te va a acompañar donde quiera que tú vayas y que va a ser tu sostén. Pero tienes que entender que lo que tú haces, Dios también lo va a tomar en cuenta. Si tú andas por ahí obedeciendo al hombre y descalificando lo que Dios te dice, Dios te tiene también tu castigo, porque Dios es fiel y justo para juzgarnos. Él nos juzgará por las obras buenas y malas. Dios te va a juzgar bajo la ley de la libertad, sus 10 mandamientos. Entonces, tú tienes que saber de qué lado tú vas a estar. O va a estar del lado de Dios, o va a estar del lado del hombre. Tú tienes que elegir de qué lado tú vas a estar. Dios hoy te dice: ven a mi redil, ven a escuchar mi palabra, ven a escuchar mi mensaje, ven a aceptar mi propuesta, ven a aceptar mi salvación, ven a aceptar mi fuerza, ven a aceptar lo que soy, el Dios Todopoderoso que gobierna los cielos y la tierra. Tú tienes hoy la oportunidad de que Dios te está llamando en el momento justo de lo que está aconteciendo en este país. Se está cerrando el círculo. Ya el mundo prácticamente está en las manos de Satanás, pero todavía hoy tú tienes la oportunidad de venir a este lado, de venir al lado del Cordero de Dios que se inmoló, al lado de quien vino a morir en la cruz por ti, al que derramó su sangre por ti, al que te compró con esa sangre, al que te perdona tus pecados. Cristo Jesús está todavía esperando por ti. Tú tienes hoy que venir a este redil. Dios te está llamando, el tiempo se está acabando.
ya este mundo va rumbo a la destrucción. Por eso hoy Dios te llama, el Espíritu Santo clama. Todavía el Espíritu Santo está gimiendo para que tú te arrepientas y venga a los pies de Cristo Jesús. Hoy yo te llamo para que entienda que Dios quiere salvarte, no por la fuerza, sino por amor, como lo hizo cuando envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que Él viniera a morir por ti y por mí, para dar su vida por ti y por mí, para derramar su sangre por ti y por mí. Jesús viene a darte salvación y vida eterna, porque Él no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Tú y yo estábamos perdidos, pero Cristo vino a ofrecerse en holocausto por ti y por mí. Es el regalo mayor que Dios te puede dar, enviar a su único Hijo para que muera en la cruz por ti. Es el regalo que nadie te va a dar. Dios te lo ofrece gratuitamente. Solamente te pide una cosa: obediencia, obediencia. Dios solamente te pide una cosa: obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos. Obedeces a Dios para que viva. Dios te dice: si obedeces, vive. Si desobedeces, muere. Dios te habla claro, porque Dios no habla media. Por eso hoy yo te digo que no hagas como hizo Caín, que rechazó la bendición de Dios. Caín se fue voluntariamente para el lado del maligno, se fue para el lado del diablo voluntariamente. Sin embargo, Dios le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Entonces Dios te dice: ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo ahí en esa iglesia? ¿Qué tú haces ahí en ese sistema católico apostólico romano? ¿Qué tú haces en esa iglesia evangélica que te están hablando mentira? ¿Qué tú haces ahí? ¿Quién te está enseñando? Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí no hay Espíritu de Dios. Ahí ni siquiera ángeles de Dios hay. Están los demonios ahí ministrando. Los demonios mayores y menores están dentro de esa iglesia y te están ministrando y te están llevando a la perdición. Tú tienes que salir pronto de ahí, porque el Señor te lo dice en el capítulo 18, libro de Apocalipsis. Oye, ¿cuál es la recomendación de Dios para ti? Capítulo 18, libro de Apocalipsis, verso 4. Oye lo que dice el Señor para ti y para mí. Dice: salid de ella. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Dadle como ella os dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa de ella os dio a beber, dadle el doble a beber a ella. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni veré llanto. Eso es lo que dice Babilonia. Eso es lo que dice Egipto. Y tú quieres estar en Egipto. Y tú quieres estar en Babilonia. Dios te dice: no, sal de ahí ahora. Porque Dios ya ha hecho juicio. Le va a dar a beber el doble en la copa que te está dando a beber sus doctrinas falsas. Las doctrinas falsas de la Iglesia Católica y las doctrinas falsas de la Iglesia Cristiana Evangélica. Esa copa Dios dice que se la va a dar a beber doble por lo que te han enseñado, porque te han engañado, porque te tienen preso, cautivo, como estuvieron los hebreos en Egipto. Hoy Dios te invita a que tome su brazo fuerte, a que tome su mano fuerte, a que decida salir de Babilonia, a que decida salir de Egipto. Dios te dice: ven, ven, ven aquí.
es que está la salvación. No te quedes en esos sistemas, ni en el católico, ni en el evangélico. Ven a la verdad que es Cristo Jesús. Hoy Dios te dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón, no lo endurezca como en el día en que Jame también y Jambre estuvieron allí resistiendo el Espíritu de Dios. Hoy Él te dice, no lo hagas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si abre la puerta, entro y ceno contigo y tú conmigo. Te invito a la cena del Cordero. Te invito a la cena del Señor. Los redimidos en el cielo celebraremos con Cristo, pero solo los que obedecemos y los que guardamos su ley y guardamos su santo sábado. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos con ustedes en otro programa similar. Será hasta el domingo, si Dios así lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto